Miguel Preciado y Alejandro Céspedes pertenecieron a una banda hace muchos años en Veracruz que se llamaba Los Monkeys, en donde violaban y asesinaban mujeres. Se me ocurre pensar, nada más así, por mi experiencia, que usted pudo haber sido una de sus víctimas. Y quizá la única sobreviviente. Lo sé, Altagracia. También sé que lo ocultaste mucho tiempo y te entiendo. ¿Podrías esperar afuera, por favor? ¿Por qué? Porque veo en la mirada de Altagracia que quiere hablar conmigo. Y quiero estar con ella solas. Ok. Tienes razón. Fui víctima de sus delincuentes. Y obviamente callé, porque ninguna mujer que haya pasado por algo así quiere que se divulgue. Claro, lo entiendo. Entonces, cuando te diste cuenta que esos hombres eran parte de la banda, los metiste al sótano de tu hacienda y los secuestraste. No, se equivoca. Yo nunca supe quiénes abusaron de mí. Y sé lo que hacen casi todas las víctimas de abuso. Traté de olvidar y de seguir con mi vida. Bien, ¿y qué pasa con las pruebas que encontré? Las huellas dactilares, la sangre, ¿qué pasa con eso? Pues yo no lo sé. Eso le toca averiguarlo a usted. Que ellos hayan estado ahí, a mí no me implica. Yo no fui quien los metió a ese sótano ni quien les hizo daño. Es su hacienda. Sí, pero no soy la única que tiene acceso a ella. Hay muchas personas que saben, gente de mi confianza, gente... Braulio. Claro, él era mi mano derecha. Braulio siempre estuvo enamorado de mí. Cuando le conté lo que pasó en Veracruz, se puso furioso. Bien. ¿Usted me está diciendo que Braulio Padilla secuestró a estas dos personas y las llevó a su hacienda? Es que más de una vez él habló de buscar a los Monkeys. Yo me negué a que lo hiciera, porque no quería revivir esa tragedia. Lo único que me pregunto es si no habrá sido él el que llevó a mi hacienda a esos hombres para torturarlos. Cuando estemos otra vez juntos, vamos a tener la luna de miel más bonita. La que nunca pudimos tener aquí. Solo espérame tantito, yo pronto voy a estar contigo. ¿Por qué le dices a Lázaro que pronto estarás con él? Pues es que son cosas que uno le dice a sus muertos para que no se sientan tan solitos, para que se sientan queridos. Ya, tranquilo, tranquilo. Sí, oficial. ¡Aquí! Es él. Llévenselo. Golpeó a su mujer y también trató de agredirnos a nosotros. Estaba a punto de golpearnos, pero gracias a Dios llegó Saúl y pues nos salvó, ¿verdad, mona? Se portó como un héroe. Si no hubiera llegado, no sé qué hubiera pasado. Pero llévenselo. ¡Vamos! Yo solo vine a buscar a mi mujer. Ella tiene que ser lo que yo diga. ¡Eso es atropello! Gracias. Siempre te voy a cuidar. Escucho su versión y me parece lógica. Lo que no me parece lógico es que Braulio Padilla haya hecho todo esto solo. Él tenía un cómplice. ¿Y sabe qué creo? Que es usted. Usted no aprende de sus errores, ¿verdad, detective? Ya una vez quiso culparme del delito cometido por Braulio. La muerte de Jaime Aguirre no lo recuerda. El señor Jaime cayó del edificio y usted estaba asomada. El señor Aguirre no estaba conmigo, así que regrese a la construcción. Y si dice que es tan buena detective, pues haga su trabajo. Averigüe quién lo mató. Por más que le dije que era inocente, usted insistió en acusarme. Al final se demostró que yo tenía razón. ¿Se va a arriesgar nuevamente a quedar en ridículo? Mira, Altagracia, lo que pasa es que me parece increíble que no controle la salida y la entrada de su hacienda. Pues ya se lo dije. Braulio era mi abogado personal, alguien de mi entera confianza. Hace tiempo me pidió las llaves de la hacienda porque quería tomarse un descanso. Pensaba que ese lugar era ideal. Además, yo no acostumbro ir. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa con la orden que usted dio? Que nadie se acercara ahí, ni siquiera sus empleados. Precisamente porque Braulio me lo pidió,
Yo no sé si Braulio tenía vínculos con Miguel Preciado o Alejandro Céspedes, pero ese es su trabajo, averígüelo. Es más, le exijo que lo averigüe. Porque por lo pronto, y en vista de que no tiene nada contundente contra mí, quiero pedirle que se vaya. No tengo nada más que hablar con usted. Así es, señor procurador. La oficial Karen Velarde vino a interrogarme y a lanzar acusaciones sin sentido en mi contra. Usted sabe que soy una persona honesta, que solamente quiere trabajar en paz y contribuir con el progreso del país. Entonces, cuento con usted para que la oficial Karen Velarde no me siga molestando. Muchísimas gracias. No esperaba menos. Y claro, con gusto nos reunimos para platicar y compartir una velada. Seguro que sí. Gracias. Listo. Esa mujer ya no va a molestar más. Sobre todo si es un procurador quien se lo indica. Así es. Ahora que Felipe no está, sigo teniendo mis influencias en el gobierno. Pero no basta con eso, Matamoros. Necesito protegerme. La mejor forma es recurriendo a lo que nos enseñó Rafael. La caja china. Anticipar los rumores sobre usted y dirigirlos hacia otra persona. Es hora de que se sepa quién le disparó a Felipe y a su amigo el periodista. Por fin te encuentro. Hace días que quiero hablar contigo. Te marco y no contestas. Vengo a buscarte y no estás. He estado muy ocupado y todavía lo estoy. Así que dime de una vez qué es lo que quieres. Es sobre Felipe. La última vez que hablamos dijiste que ya sabías cómo evitar que él hiciera público lo que averiguó sobre los Monkeys. ¿Sí? Que ahora Felipe está muerto. Y no solo él. También Gustavo Mejía, el periodista que era su amigo. Sí, sí. Dime, Rafael, ¿tuviste algo que ver con esas muertes? Por supuesto que no crees que estoy loco. Digo, no niego que el que lo haya hecho me hizo un gran favor, pero yo no tuve nada que ver con eso. ¿Y cómo sé que no estás mintiendo? Porque tengo mis límites, Daniel. ¿O ya olvidaste que no maté a Altagracia cuando tuve oportunidad de hacerlo durante el secuestro? Por cierto, supe que renunciaste a la fundación. ¿Cómo están las cosas allá? No sé, ¿qué te digo? No he vuelto a pasar por ahí desde que me fui. ¿Y no sabes cómo le va a mi hija? Sé que ella y Saúl Aguirre son los encargados ahora. Me imagino que debe ser un trabajo muy difícil. Deben necesitar todo tipo de ayuda, en cuestión logística, económica, quizás publicitaria, o tal vez necesiten una asesoría de imagen, ¿no es así? Yo todavía sigo como asustada, no sé. Me dio mucho miedo. Ya pasó, Mago. Fue algo difícil, pero Sí. ¿cómo? Menos mal que llegó Saúl a salvarte, ¿no, Mona? Pues a lo que vinimos, yo estoy preocupada por casos de la fundación. En realidad no sé por qué y hay mucha gente que no sabe pues, que existimos. Sí, eso es cierto. No, sí es cierto. La fundación tiene muchos años y sin embargo nadie sabe qué se hace aquí adentro. Sí, y hay muchas mujeres que les da miedo pues denunciar a esos agresores, no sé, por vergüenza. Por vergüenza. Por miedo. O porque no sé, no le tienen confianza a los policías. Es que eso tienen es razón. lo que tenemos que lograr nosotros, que confíen. Claro. Pero, ¿qué podemos hacer? Yo estuve pensando, no sé, digo, se me acaba de ocurrir una línea telefónica. Podríamos usarla pues para que hablen de forma anónima y no se sientan pues expuestas con sus casos y que sepan que pues en esa línea van a recibir ayuda y que todo sea como bien confidencial. Podría funcionar. Sí, Mona, claro que sí, es muy buena idea. ¿Tú qué opinas, Saúl? Que sí, claro. Es una excelente idea. Bueno, y además sí. está increíble que te quieras comprometer personalmente. Estas son las cosas que me hacen admirarte tanto.
A ver, no, mi amor, no. Tú trabajar en la fundación no te lo puedo permitir. ¿Y por qué no? Mónica y Saúl tienen muchos planes. ¿Les vendría bien una ayuda? Sí, con Braulio suelto, ¿no? Para que un día nos sorprenda. Yo no me quiero quedar huérfano ni de esposa ni de hija. Ay, Braulio a estas alturas debió haberse ido de viaje. Si hubiese querido hacernos daño, ya lo hubiese hecho, ¿no crees? Así es como él quiere que pienses. Para que un día, ¡pum!, te sorprenda. Entonces, ¿qué? ¿Quieres que me quede aquí sin hacer nada? ¿Encerrada por el resto de mi vida? No, mi amor, no es eso. Yo solo quiero protegerte. Pero entonces entiéndeme, yo necesito sentirme útil. Hacer algo. Como abogada yo puedo ser muy útil en la fundación. Ya lo sé. Pero ¿y Braulio qué? Pues, eso te encargas tú, ¿no? Estoy segura de que no vas a dejar que nada nos pase. Ni a mí ni a mi hija. A nuestra hija. Claro que no. Entonces... ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas? Sí. Amor, no. Si me delatabas. Ahora cuando encuentre en tu cuerpo, todos van a entender algo. Que a Braulio Padilla no lo traiciona nadie. Los días pasan y mi mamá sigue muy deprimida. Bueno, pero es por los calmantes que le están dando, ¿no? Sí, debe ser. Adolfo le quiere reducir la dosis, pero mi mamá entra en crisis y hay que sedarla de nuevo. Lo de Felipe la tiene muy mal. Qué mala onda, Isa. Es que todo es mi culpa, porque yo debí de aceptarlos y en vez de eso lo rechacé y le hice la vida imposible. No es tu culpa. A ver, es algo absolutamente normal que te hayas sentido insegura con un padrastro. Sobre todo si estuvo casado con tu tía. Sí, Felipe ha sido mejor que mi verdadero padre, que ni siquiera me ha llamado y no ha querido saber nada de mí. Ese hombre, tu papá biológico, no tiene ni idea de lo que se perdió. Tener a la mejor hija del mundo. Muchas gracias, de verdad no sé qué era sin ti. Siempre me hace sentir mejor. Es porque me quieres mucho, ¿verdad? Claro, sí, claro que te quiero. Sí, mamá. Si Dios quiere y todo nos sale bien, pues en unos días los voy a estar viendo por allá. Ándale, pues. Yo te hablo cuando ya vaya en camino. Bye. ¿Qué? ¿Ya te dio miedo? Pues, ¿cuál miedo, eh? Si yo ya estoy en la recta final. No, pues porque si te dio miedo, no pasa nada, no te vas, te quedas y ya. Ay, sí. ¿Y todo el dinero y todo el tiempo que yo invertí en esto qué? Lidia, más vas a perder yéndote. La frontera está re peligrosa, el viaje. ¿Cómo te vas a sentir allá en el gabacho? Bueno, pues ya me voy a acostumbrar, no sé. Aparte, pues no voy a ser ni la primera ni la última que se cruza la frontera. Nos vas a extrañar un montón. De veras. Y luego al Diego. Porque tú me podrías decir lo que quieras, Lidia. Pero yo sé que estás bien enamorada de él. Ya, Magda. Aquí hay un chorro de expedientes y cosas que nos pueden ayudar con eso. Podemos poner esta información, Una testimonios, una página web y decirle hasta a lo mejor está un diseñador de página web pues que se enamore del proyecto. Exacto. Que se comprometa porque le va a encantar y al final Y nos poner puede ayudar. leyes. La gente no sabe que hay leyes que los amparan, las mujeres sobre todo. Podríamos... Bueno, tú puedes ayudar más con eso, tú sabes más de ese tema. Pero pues yo digo, sé que esto de las redes sociales impulsa muchísimo. ¿Y Margarita? ¿A qué hora se fue? No sé, no me di cuenta. Me perdí escuchándote y viéndote. ¿Y si están tomando el medicamento? Sí. Bueno, entonces la siguiente semana vengo a verlas, ¿ok? Bueno. Hey, Adolfo, ¿cómo estás? Margarita, muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Nada más traigo aquí el medicamento para el programa de salud de la fundación y ya. Sí está Mónica arriba, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, paso. Yo sé que no quieres que te hable de lo que me pasa, pero... Mónica, es que estamos aquí compartiendo tantas cosas en común. Saúl, No, es que no puedo dejar de pensar que solamente quiero estar contigo. no me hagas esto. Para mí, la neta, pues también es muy difícil estar trabajando contigo y verte. Y yo sé que no... Perdón. Que